la palabra. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu presencia, Adonai, Yahweh Rafa. En esta tarde, Señor, venga una visitación de tu Espíritu Santo a esta casa. Que en esta tarde, Señor, las aguas se muevan en este lugar. Que en esta tarde, Señor, el enfermo sea sanado, el cautivo liberado. Que en esta tarde, Señor, el oprimido sea libre. El que está en las cárceles tenga libertad. Que en esta tarde, Señor, podamos renovarnos, fortalecernos en la palabra, en el Espíritu, en la palabra, en el Espíritu. Levantando oración y clamando por el pueblo de Dios, por cada hermano en la fe. Levante oración, hermano. Ore por su hermano de la derecha, por su hermano de la izquierda. Ore por sus siervos, por sus pastores. Ore por usted mismo. Ore, 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 ore. Ahora es el momento de orar. Ahora es el momento de presentarse delante de Dios. Ahora, orando y clamando por la fe, por el gozo, por la paz, por la presencia de Dios, la presencia de Dios. El enemigo está
Actívese en la fe, póngase en la fe. La palabra tiene poder. Gracias, muy amable. La palabra tiene poder. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No sé yo cómo usted vino, pero si usted se activa en la fe, activa la palabra, crea la palabra, toma la palabra y la pone por obra, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. En el libro de Números, Antiguo Pacto, capítulo 6. Números, Antiguo Pacto, capítulo 6. Vaya buscándolo en su Biblia para que tengamos una connotación de lo que vamos a hablar. Dios le habla a Moisés en Números 6, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, tendrá de vino de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uva fresca ni seca. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta los yecos, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento, y Jehová será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación traerá su cabeza, al séptimo día la traerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas, 2 palominos al sacerdote y la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote ofrecerá el uno por expiación y el otro en el holocausto, y dará expiación de lo que pecó a causa del muerto. Sacrificará su cabeza en la tortura. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato. Traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión. Comenzamos acá, hermano, para tener una connotación de lo que vamos a hablar en esta tarde-noche. Dios le dice a Moisés cómo tenía que ser la persona que se entregaba, la persona que se rendía a él, la persona que se consagraba. Vaya al libro de Jueces, capítulo 13. Vamos a ver la vida de Sansón y vamos a ver la vida sobre los que se consagraron a Dios. La vida de Samuel y la vida de Sansón. Jueces 13:1. Comenzamos hablando de Sansón. Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su
era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni tomes ni comas cosa inmunda. Pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El ángel le dice a la mujer: te vas a tener que preparar, te vas a tener que alinear, te vas a tener que estar en mi presencia, porque algo diferente, algo nuevo va a suceder. Comenzamos leyendo en el libro de Números el orden que le da Dios a Moisés de los nazareos, de cómo tenían que ser los nazareos, los nazareatos, los que se consagraban a Dios, cómo tenían que vivir, cómo tenían que estar, cómo tenían que alinearse, cómo tenían que orar, cómo tenían que estar delante del pueblo, cómo tenían que estar en su vida. Nazareato, nazareo. La madre de Sansón recibe la visión. Verso 5, pues aquí que concebirá y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, que me vino en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Bien. Manoah era el padre de Sansón, el padre. La mujer recibe una visitación del ángel. Los filisteos estaban reinando sobre Israel, estaban reinando sobre los hebreos. Y Dios levanta por medio de esta mujer a Sansón. ¿Por qué digo esto? Porque llegaba el momento, llegaba el tiempo, hermano, y llega el tiempo donde la palabra se va a cumplir. Cada palabra que Dios habla, cada palabra que Dios nos instruye, cada palabra que Dios nos enseña se va a cumplir. Fíjese que el ángel de Jehová la visita a esta mujer y le dice: te vas a tener que guardar, te vas a tener que santificar. Una mujer estéril, una mujer que nunca había tenido hijos, una mujer que ni siquiera pensaba en esto. Pero los planes de Dios no son nuestros planes, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Entonces se le aparece el ángel a esta mujer y le dice lo que tenía que hacer, y le dice cómo tenía que hacer. Ahora, Manoah pide otra vez que venga el ángel, y el ángel vuelve. Verso 10, escuche. Dice: y la mujer corrió prontamente a avisar a su marido diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. El ángel le dice así. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego me permitas detenerte y te prepararé un holocausto, un cabrito. Había algo que estaba sucediendo en la vida de estas dos personas, quizás ya eran de una edad avanzada, no sé, pero lo extraordinario que se estaban
encontrando con Dios, se estaban encontrando con el Mesías, se estaban encontrando con la palabra. Y Dios los pone a ellos como protagonistas de la historia, de la vida de Sansón. El hombre que ellos lo tenían que consagrar a Sansón para ser nazareo, no tenía que pasar navaja sobre su cabeza, tenía que vivir una vida ordenada, una vida en paz, una vida santificada, una vida de búsqueda de Dios. Por lo tanto, los filisteos estaban gobernando, estaban oprimiendo a Israel. Y había que levantar un hombre, que en este caso Dios lo elija a Sansón. ¿Para qué? Para vencer, para derribar todo obstáculo, todo lo que se estaba levantando, toda opresión. A tal punto que en lo extraordinario de Dios, el Espíritu de Dios estaba en la vida de Sansón. En la vida de él, en los argumentos, en todo lo que él hacía, cómo él se movía, todo lo que iba y venía. Hemos visto muchas películas, se han contado mucha historia de la vida de Sansón. Hasta el punto que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y él donde se movía, donde iba la presencia de Dios con él. Por lo tanto, yo te quiero decir en esta hora, donde tú te muevas, donde tú vayas, lo que tú decidas, Dios no te va a dejar. Dios te va a respaldar, Dios te va a levantar, Dios te va a fortalecer. Dios te va a dar vida, te va a dar paz, te va a dar gozo. Por eso que nosotros, hermanos, tenemos que saber que fuimos llamados a ser luz, a ser bendición, a ser paz, a ser salvación, a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Fíjese lo que comenzamos leyendo en Números capítulo 6, lo que Dios le dice a Moisés. Todo varón que se aparte para el nazareato, toda persona que se aparte para consagrarse a mí, toda persona que no rape su cabeza, toda persona se va a tener que santificar, aún no va a poder estar con nada que sea contaminable y con nada que sea abominable, y menos con cosas que no tiene que estar. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque Dios es un Dios de presencia, Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que camina con su pueblo y con sus hijos. Y Dios está buscando permanentemente que nosotros seamos perfeccionados cada día más en su palabra, en su verdad, en su amor, en su misericordia. Y busquemos más, y creamos más, y anhelemos más. Para ser diferentes, para ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, para ser personas en la búsqueda de Dios, en la consagración a Dios. Por eso que Dios le habla a Moisés y le dice cómo tenían que ser los nazareos, los que se iban a entregar a consagrar su vida al nazareato. Lo podían ser por 1 año, por 2 años, por 3 años, por 4 años, por meses, pero mientras tanto tenían que llevar una vida en obediencia, en santidad, en paz, en la presencia de Dios. Entonces todo el pueblo que los veía sabía que eran nazareos, sabía que se habían entregado al nazareato, sabía que estaban apartados para Dios, sabía que eran personas llenas del Espíritu, sabían que eran personas diferentes para Dios y en Dios. Y todos los que lo veían entendían y comprendían el voto que lo habían hecho. Porque el ser nazareo, el nazareato, era un voto que la persona tomaba, una decisión que la persona tomaba para consagrarse a Dios. Por un tiempo, por toda una vida, no sé, pero era un voto. A tal punto que buscaba la presencia de Dios y caminaba en la presencia de Dios y tenía directivas de Dios que otros no tenían. El nazareo, nazareato, tenía directivas de Dios que otros no tenían. Por lo tanto, había que cumplir con eso, había que seguir los requisitos, las ordenanzas, todo lo que Dios le hablaba y todo lo que Dios le decía. A tal punto que eran llenos del Espíritu Santo, a tal punto que tenían la virtud, la gracia, la sabiduría de Dios. A tal punto que donde ellos se movían, donde ellos caminaban, caminaban bajo la unción del Espíritu Santo, en el poder de la palabra. Así como un profeta, como un evangelista, como un pastor, como un hombre, una mujer de Dios. El nazareno tenía que moverse así.
Tenía que caminar en esa dimensión del Espíritu Santo. Caminar a las alturas, subiendo a las alturas, buscando de Dios, clamando a Dios, creyendo a Dios. Hermano, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Muchas cosas que tenemos que ir viendo, muchas cosas que tenemos que ir sabiendo. Porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que cuida a sus hijos. Dios es un Dios que cuida nuestras vidas, nuestra familia. Dios es un Dios de paz, un Dios de pacto, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Entonces, caminar en su presencia, pagando un precio, consagrando, orando, ayunando, haciendo guerra espiritual, velando y orando en todo tiempo y en toda hora, sabiendo que nosotros fuimos comprados y redimidos por Jesús, la sangre del Cordero. Nos redimió, nos santificó, nos justificó delante de la presencia del Padre Todopoderoso. Esa sangre que un día fue derramada en propiciación por tu pecado y mis pecados. Y ahí se terminó. Él fue el sumo sacerdote llevado a la cruz. Él pagó un precio por ti y por mí. Ahora, nosotros, ¿cómo le estamos respondiendo a Él? ¿Cómo le estamos agradando a Él? ¿Cómo le estamos amando, deseando? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque Dios no es un Dios de religión, Dios es un Dios de vida. Entonces, por ser un Dios de vida, es un Dios que trata con los que estamos vivos, no trata con los que estamos muertos. Entonces Dios cada día nos da una palabra, nos da una enseñanza, nos da una administración. Y nos enseña, porque yo estaba viendo esto, hermano, a través de ser nazareo o nazareato. ¿Cómo tenemos que vivir para Dios? ¿Cómo tenemos que estar consagrados para Dios? ¿En qué condición tenemos que vivir para Dios? ¿Cómo tenemos que querer de Dios, creerle a Dios, amarlo a Dios, desearlo a Dios? Hasta el punto que nosotros no podemos desfallecer. Siempre tenemos que tratar de subir a la altura, de tener fe, de tener perseverancia, de tener gozo, de tener alegría. Hasta el punto que nosotros tenemos que declarar siempre que Dios es nuestro Dios, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro Rey venidero. Por eso, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amor, paz de Dios. Entonces, en los tiempos que estamos viviendo, las cosas que nos tocan vivir, ¿cómo nos estamos consagrando a Dios? ¿Cómo nos estamos entregando a Dios? Muchas personas prefieren pelear con Dios antes de que entregarse a Dios. Yo prefiero entregarme a Dios, dejar que Dios obre, dejar que Dios venga a mí. ¿Sabe una cosa, hermano? La sangre derramada en el Calvario nos justifica, nos santifica delante de Dios. Nos hace hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Si yo te diría que sobre ti y sobre mí está la unción de Dios, si yo te diría que sobre ti y sobre mí está la presencia de Dios, porque del momento que Él nos redimió, Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él fue ponido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él se entregó a sí mismo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El nazareo o nazareato tenía que tener una vida de obediencia, una vida de consagración, una vida de un vínculo con Dios, de una relación personal con Dios. Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. El Padre Nuestro te lleva aquí a un vínculo con Dios, a una relación con Dios. Cuando tú dices, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, estamos entregando, estamos rindiendo, estamos declarando que eres nuestro Dios. Que sobre nosotros, escucha hermano, sobre nosotros está la unción. La unción viene de la cabeza a los pies. La unción viene de la cabeza a los pies, está la unción. Por eso que el nazareo, el nazareato no se podía rapar la cabeza, tenía que dejarse el cabello, porque tenía la unción de Dios, tenía la consagración de Dios. Tú y yo tenemos la consagración de Dios, tú y yo tenemos la consagración del Espíritu Santo, tú y yo tenemos la palabra de vida, la palabra de poder, la palabra de autoridad, tú y yo. Caminamos con esa unción, la ponemos en práctica la unción, le damos vida a la unción, lo dejamos que el Espíritu Santo haga, obre, se manifieste, trabaje. ¿Cómo nos relacionamos día a día con Dios? ¿Cómo nos relacionamos día a día con su Espíritu Santo? ¿Cómo vivimos día a día, momento a momento? Hermano, nuestra vida le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Todo es para Dios.
¿Por qué digo esto? Porque no podemos estar 50 y 50, yo tengo que estar 100% en Dios. Tú tienes que estar 100% en Dios. Yo no puedo estar 50-50. El día que Dios me llamó, me dio un ministerio. El día que Dios me llamó, me dio una nación, una unción. ¿Para qué? Para que yo se la entregue a Él. Para que yo sea una persona llena del Espíritu, caminar con la palabra, dedicar la palabra, enseñar la palabra. De gracia recibiste, de gracia dar. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermano, los nazareos, los nazariatos, llevaban la palabra, trabajaban con la palabra, confiaban en la palabra y anunciaban las buenas nuevas de Dios. Por eso, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, cuando una persona está llena de la palabra, del gozo, del mosto, del aceite, de la palabra rema, todo cambia. Cambia tu carácter, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar, tu forma de seguir, tu forma de hablar, tu comportamiento cambia. Cambia porque hay un espíritu, se llama Espíritu Santo, presencia de Dios, que te va levantando, te va fortaleciendo, te va restaurando, te va sanando, te va liberando, todo cambia. A tal punto que tú te vas a encontrar cada día en una altura mayor. Yo me encuentro cada día en una altura mayor, yo voy subiendo a la presencia de Dios, subiendo a la presencia de Dios, subiendo a su presencia. Yo quiero menguar para que Cristo reine y con Él yo reinar. Por eso, la diferencia la hacemos nosotros. Muchos dicen, no, que la diferencia la haga Dios. No, la tenemos que hacer nosotros. Más consagración, más oración, más búsqueda, más palabra, más ayuno, más revelación, más consagración. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer la diferencia, cuando la gente ve en nosotros que está el Espíritu Santo, la gente ve que el Espíritu de verdad, de gracia, de misericordia obra, la gente ve en ti y en mí algo diferente. La gente puede decir, este es de Dios. Esta persona está llena del Espíritu Santo, esta persona está llena de Dios, esta persona sabe lo que orar, cómo clamar, tiene visión, tiene intercesión, esta persona está ungida. Porque, hermano, tenemos que ser diferentes, hay que marcar una diferencia, ¿me estás escuchando? Hay que marcar una diferencia en lo que viene, una diferencia en lo que hacemos, una diferencia donde nos movemos, una diferencia donde estamos, donde venimos, con quién hablamos, lo que compramos, lo que vendemos, una diferencia. Nuestros días son para Dios. Tu vida es para Dios, mi vida es para Dios. Hay una diferencia. Una diferencia que la gente no conoce, los religiosos no conocen. Por eso, hermano, Jesús tuvo muchos problemas. Problemas con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los doctores de la ley. Porque no conocían de Dios, no sabían de Dios. Si yo quiero conocer a Dios, yo tengo que ir a la fuente, a su palabra. Si yo quiero aprender de Dios, tengo que ir a la fuente, a su palabra. Y en esa palabra crecer, en esa palabra alimentarme, en esa palabra levantarme, en esa palabra tener gozo, en esa palabra tener paz, porque tengo que ir a la palabra. Al consagrar mi vida, al ser un nazareo, un siervo de Dios, un pastor, un ministro, yo tengo que ir a la palabra. Y la palabra me va a ir dando la revelación de la palabra, y la palabra me va a ir hablando a través de la palabra. Y esa revelación me va a ir llevando a grandes conquistas, a grandes triunfos con la palabra. Hermano, yo te digo algo. Dios te sostiene, Dios te levanta, Dios te prospera, Dios te restaura, Dios te bendice. Yo te digo algo, Dios quiere que tú y yo brillemos cada día más en Él y en su palabra. Saber que Él nos dio un ministerio, nos dio una familia, nos dio la vida, nos dio la salud, nos dio el trabajo, nos dio el matrimonio, nos dio el hogar, nos dio los hijos, por la palabra. Y ahí está Dios ministrando, para que tú y yo cada día busquemos más la consagración. Hermano, ¿cuántos de ustedes, no me levante la mano, han perdido dones, han perdido talentos? ¿Cuántos de ustedes han perdido gozo, han perdido visión en el Señor? ¿Cuántos?
¿Cuántas cosas se están dando cuenta o se han dado cuenta que han perdido o están perdiendo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que no eran como oraban antes? ¿Cuánto? ¿Cuántos ya se están dando cuenta de la consagración? Que ya no tienen la consagración que tenían antes. ¿Cuántos? ¿Qué estamos esperando, hermanos, para recuperar los votos? ¿Qué estamos esperando para recuperar la presencia de Dios? ¿Qué estamos esperando para recuperar el espíritu de verdad? ¿Qué estamos esperando, hermano? ¿Qué estamos esperando? Porque déjeme decirle algo. Tenemos que estar preparados. Porque Él pronto viene a buscar a su iglesia. Pero viene a buscar una iglesia consagrada, una iglesia santificada, una iglesia entregada, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que crea, que ore, que tenga fe en la consagración a Dios. Hasta el punto que Dios pueda decir, pongo la confianza en ti, te doy dones, te doy talento, te doy capacidades, te unjo con el Espíritu Santo y la palabra, te lleno de mosto del aceite. Hermanos, que Dios pueda encontrar en nosotros confianza, personas llenas del Espíritu Santo, consagración, restauración. Todo lo que muchas veces el diablo nos ha robado, todo lo que muchas veces hemos dejado de fallecer, de caer, no sé. Hay que estar preparados, hay que estar listos, porque Dios tiene un camino nuevo, ¿sabía usted eso? Para usted y para mí, cada día Dios tiene un nuevo camino, una nueva trayectoria, un nuevo mover, una nueva visión, una nueva revelación, una nueva unción, cada día. El tema es que yo vaya por eso, quiera eso, anhele eso, desee eso, lo busque, lo traiga a mi casa, lo traiga a mi vida, lo traiga a mi familia, a mi oración, a mi clamor, porque todo eso es bueno, es bueno. Es bueno para sanar, es bueno para liberar, es bueno para restaurar, es bueno para prosperar, todo eso es bueno. Es bueno aún en medio de las tormentas, en medio de la oscuridad. Pablo fue un hombre que vivió más en prisión que en libertad. Pablo fue un hombre que vivió más perseguido, ultrajado, pero él sabía en el Dios que estaba confiando. Él sabía dónde se había consagrado, a dónde se había plantado, qué es lo que estaba haciendo para Dios, cómo lo estaba haciendo para Dios, por qué lo hacía para Dios. Él sabía cuando le escribió a la iglesia de Corintios, de Gálatas, de Efesios, de Roma. Él sabía. Saber, hermano, hacia dónde nos estamos direccionando, hacia dónde estás direccionando tu fe, hasta dónde estás direccionando tu visión, tu vida a Dios. Déjame decirte algo, hermano. Deja que el timón lo agarre Dios. El timón de tu vida, tu ministerio, tu familia, tu hogar, tus hijos, tu trabajo, tu matrimonio. Deja que lo lleve Dios. Deja que Él te diga por dónde tienes que ir, cómo tienes que ir, cómo hacer. Hay tiempos y hay tiempos. Hay tiempos donde tenemos que esperar y hay tiempos donde tenemos que actuar. Dejar que Dios reine, dejar que Dios venga. Y la perfecta voluntad de Dios es lo mejor. La perfecta voluntad de Dios es lo mejor. Vaya a primera de Samuel. La vida de Samuel. Vamos a hablar un poco de la vida de Ana. Elcana, su marido, y la vida de Samuel. Samuel nació con un propósito grande de gloria. Samuel nació con un propósito grande de gloria. Así como Manoa y su mujer
tienen la visitación del ángel de Jehová, el ángel de Dios, anunciándole la vida de Sansón, nazareo, voto, con un propósito grande, sublime. En la vida de Samuel sucede exactamente lo mismo. Los tiempos, las sazones de los tiempos, Dios se mueve. Dios ordena todo paso, Dios ordena la iglesia, Dios ordena los ministerios, Dios ordena el llamado. Hay mucha gente que es llamada, pero tiene que saber para qué es llamada, por qué Dios te llama, por qué Dios te quiere usar. Primera Samuel 1. Verso 9. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma habló a Jehová y lloró abundantemente. Hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, te acordares de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que diera a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, nazareo. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana era una mujer estéril, como la mujer de Manoah. Elcana tenía hijos con Penina, pero cuando subían todos los años al sacrificio, hermano, cada uno daba parte de la ofrenda a Dios. Entonces, Ana se sentía mal, descolocada, desubicada porque no tenía hijos. Entonces un día ella decide, delante de la presencia de Dios en el templo, se tira amargamente, a llorar amargamente y decir: Dios, acuérdate de tu sierva, acuérdate de mí, acuérdate, dame un hijo varón. Yo lo voy a consagrar a ti, voy a consagrarlo, navaja no va a pasar sobre su cabeza. Dame un hijo varón, dame una confirmación, hermano. Dios te da confirmación, Dios te da palabra. Y así nació Samuel. Así nació Samuel, consagrado a Dios, lleno del Espíritu Santo, como nació Sansón. Así nació Samuel, lleno del Espíritu Santo, a tal punto que cuando llegó la edad, ella lo llevó, presentó los holocaustos, los sacrificios, y lo entregó. Le dijo: Elí, acá te lo dejo. Acá te dejo a este muchacho, Samuel. Él va a estar en el templo, él se va a consagrar, él va a orar, él va a buscar la presencia. Dios hablará a través de la vida de él. En la vida de un nazareo, en el nazareato, Dios está hablando. Dios va a usar tu vida, mi vida, como un sostén, como un camino, como una palabra a otros, porque nos consagramos a Dios. Cada palabra que sale de tu boca sea llena del Espíritu Santo. Cada palabra que sale de ti sea inspirada por el Espíritu Santo, consagración a Dios. A tal punto, hermano, que Samuel queda en el lugar de Elí, porque Elí es destituido del ministerio. Samuel queda como sacerdote en la casa de Dios. Samuel es llamado a ungir a David. David, que fue rey en la presencia de Dios, y Dios lo levantó. Por eso, hermano, que nada nos detenga, que nada nos aparte de la visión de Dios, de la consagración a Dios, de la palabra de Dios, de la revelación del Espíritu Santo. Que nada nos tire para atrás, que nada nos inste a abandonar. Por eso comenzamos hablando en Número capítulo 6.
Dios le dice a Moisés, todo aquel que se va a consagrar a Nazareato, a ser nazareo, va a tener que estar limpio, santificado en mi búsqueda, mi palabra, mi conocimiento, mi revelación. Hermanos, los propósitos de Dios son eternos, los propósitos de Dios son sí, amén. Los propósitos de Dios son fuertes, verdaderos. Pero en nosotros tiene que estar esa virtud, ese deseo. Quiero más de Dios, quiero más de su presencia, quiero más de su unción, quiero más de su revelación, quiero más de Él, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. A tal punto que Dios se encarga de darnos más. Nosotros somos los que tenemos que querer más, tomar más de Él, anhelar más de Él. Por eso Ana, cuando lo llevó a Samuel, lo entregó, lo dejó. Y Dios comenzó a hablarle a Samuel. Porque ese es otro tema, hermano. La persona que está consagrada, cuando tú más te consagras, Dios más te habla. Cuando tú más te consagras, Dios más te ministra. Cuando tú más te consagras, Dios más te prepara. Dejemos de agarrarnos las broncas con quien nos tenemos que agarrarnos, dejemos de pelear con quien no tenemos que pelear, por favor. Comencemos a ver la vida, nuestra vida victoriosa en Dios. Hay personas que quieren discutir con uno, pelear con otro. No, deja que Dios haga, deja que Dios gobierne, deja que Dios te lleve, deja que Dios te instruya, deja que Dios te hable, deja que Dios te libere, deja que Dios te prospere. Muchas veces, hermano, uno se queda sorprendido cómo Dios te da palabra, cómo Dios te da unción, cómo Dios te da revelación. Muchas veces uno se queda sorprendido cómo Dios levanta una vida, levanta un ministerio, porque hay una consagración, hay una vida entregada a Dios, hay una familia, un ministerio entregado a Dios. Yo te podría hablar de los pastores de esta casa, mis pastores, tus pastores. Nosotros estamos con ellos desde cuando estaban en Misión de Futuro. Y conocemos con mi esposa y con mis hijas todo su transitar, el transitar de Liliana y el transitar de Marcelo. Fueron pagando un precio porque se entregaron al Nazareo, a la palabra. Fueron pagando un precio para llevar a la iglesia adelante. Fueron pagando un precio para ganar las almas. Fueron pagando un precio para los jóvenes. Fueron pagando un precio para los matrimonios, fueron pagando un precio para la radio, para el ministerio. Y aún siguen pagando el precio. Siguen anhelando esta casa, siguen queriendo más almas salvadas, más vidas bendecidas, más familias prosperadas. Tanto el pastor Marcelo como la pastora Liliana. Siguen consagrándose para Dios. Siguen entregándose para Dios. Así han tenido muchas situaciones, pero siguen adelante. Por eso, hermano, no te debilites, no te decaiga la fe, no te defraudes. Aun cuando los hombres te fallan, ¿viste? Cuando los hombres te traicionan, no te desfalles, no te decaigas. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque cuando más subimos, cuando estamos más arriba, más fuerza tenemos que hacer. Yo quiero más de Dios, tú quieres más de Dios, tengo que hacer más fuerza. Tengo que anhelar más, tengo que orar más, tengo que buscar más, tengo que confiar más. Porque ese es el propósito. De tal manera, escucha, amó Dios al mundo. De tal manera te ama a ti, de tal manera me ama a mí que entregó a su Hijo. Los cuatro evangelios hablan de la crucifixión, pero también hablan de la resurrección. ¿Por qué digo esto? Porque Él está omnipotente, omnisciente, omnipresente, siempre contigo, siempre en tu vida, siempre en la mía. Para darte fuerza, para darte ánimo, para darte gozo, para darte paz, para darte alegría. Amén. Hermanos, no todos hemos conocido a Dios de la misma manera. ¿Ya está ahí conmigo?
No todos hemos conocido a Dios de la misma manera. Muchos lo han conocido en un colectivo, en un tratado, en una campaña, en una iglesia, en un hospital, en un geriátrico. No todos lo hemos conocido a Dios de la misma manera, pero Dios es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos es el mismo. Ese Dios que un día conociste en el colectivo, en una campaña, ese Dios que un día tú le dijiste, Padre, heme aquí, envíame a mí, acá estoy, ese Dios es el mismo. El mismo que toma tus palabras, toma mis palabras, toma tu voto, toma mi voto, tu decisión, mi decisión es el mismo. El mismo que nos redimió del pecado, de la muerte, del infierno y del Hades es el mismo. El mismo que te sigue amando, que te va a seguir ayudando, te va a seguir levantando es el mismo. El tema es, hermano, que nosotros aprendamos a tomar el compromiso con Él. El compromiso con su palabra, el compromiso con su reino, el compromiso con lo que Él hizo por ti, porque es el mismo. Yo pregunto, hermano, la dimensión del amor, la dimensión de Dios es tremenda. Ninguno de nosotros estamos capacitados para entender y comprender el amor y la dimensión de Dios. Hasta el punto que hoy en la actualidad Él sigue buscando que se lo amen, que se lo quiera, que se lo desee, que entregues tu corazón, te rindas a Él, confíes en Él. Él sigue buscando una generación llena de fe, de gozo, de paz, de alegría, llena del Espíritu Santo. Él sigue buscando. Él sigue buscando. ¿Para qué? Para cambiar las almas, para cambiar los pensamientos, para cambiar la familia, para cambiar los hogares, para cambiar las iglesias, para cambiar los ministerios. Él sigue buscando. Iglesia del Señor, activémonos en la fe, activémonos en la palabra, declaremos que Dios reina, declaremos que sobre nosotros está la presencia de Él, el Espíritu Santo, la presencia de Él. Y veremos grandes logros, veremos grandes conquistas, veremos grandes triunfos. Y por último, hermano, vamos a ver el Evangelio de San Lucas, para tomar una connotación de la palabra, el Evangelio de San Lucas. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo ahora, de nuestro Salvador, nuestro Mesías. El Evangelio de San Lucas. Todos conocemos la historia que vamos a leer ahora, pero la vamos a volver a leer. Cuando el ángel de Jehová se le aparece a María. El ángel de Jehová se le aparece a María. San Lucas 1, 26. 1, 26. Mientras que usted está buscando en su Biblia, hermano, yo me atrevería a decirle que Jesús fue Nazareno. Vamos a descubrir por qué Jesús fue Nazareno. Vamos a descubrir por qué Jesús se entregó a Nazaret. Vamos a descubrir juntos en esta mañana, esta tarde-noche. Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por su palabra y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, diga conmigo, y ahora
concebirá en tu vientre y dará luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. A ver, hermano, vamos a considerar algo muy importante ahora. Vamos a considerar algo muy importante. Présteme atención, por favor. Présteme atención. A Manoa y a su mujer, ¿quién se le apareció? El ángel de Dios. Para anunciarle el nacimiento de Sansón, se le apareció el ángel de Dios. Ana, tribulada en el espíritu, dolida, le dice: Dios, manifiéstate en mi vida, manifiéstate, quiero un cambio, necesito un cambio, anhelo un cambio. Hermano, ¿cuánto le estamos pidiendo a Dios un cambio? ¿Cuánto le estamos pidiendo a Dios salvación? ¿Cuánto le estamos pidiendo a Dios milagro? ¿Cuánto le estamos pidiendo a Dios revelación? ¿Cuánto le estamos pidiendo a Dios avanzar? No sé, ¿cuánto estamos pidiendo? ¿O no pido? Ustedes no piden. Yo pido, hermano, yo pido. Porque el ángel de Dios vendrá. El ángel de Dios vendrá sobre ti, sobre tu casa, sobre tu hogar, tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Tenés que pedir, hermano. Porque hay un propósito de Dios. Dios no quiere que vivas toda tu vida en bancarrota, en dolor, en deuda, en enfermedad, en tristeza. No, hay que pedir. Entonces Dios tiene el ángel, la presencia, su palabra. Escucha. La vida de María. Su parienta Elizabeth, pero a ver, lea el libro de San Lucas, todo el capítulo 1, capítulo 2. Su parienta Elizabeth, su prima, estaba en el sexto mes de embarazo de Juan el Bautista. Cuando el ángel de Jehová la visita a María y le dice: vas a dar a luz un hijo. Como te dije al principio, Jesús era nazareo, santificado, lleno del Espíritu Santo. Fue llevado al desierto, fue tentado, fue probado y volvió a la casa de Dios y anunció la palabra. Por eso, hermano, nosotros en este tiempo tenemos que saber esto. Donde vamos va Dios con nosotros, donde vamos va el Espíritu Santo con nosotros. A tal punto, hermano, que si nosotros ponemos a ver la historia de la vida de Jesús, del Salvador del mundo, de aquel que fue concebido por virtud y gracia del Espíritu Santo. Por eso que el ángel de Jehová viene a la vida de José y le dice: no tengas temor de tomar por esposa a María, porque lo que en ella ha concebido es del Espíritu Santo. Yo pregunto, hermano, ¿estamos concebiendo del Espíritu? ¿Estamos deseando del Espíritu? ¿Estamos confiando en el Espíritu? ¿Estamos clamando en el Espíritu? ¿Estamos produciendo en el Espíritu? Porque no tenemos que ser una iglesia que no da fruto, no tenemos que ser una iglesia que no da señales. Cuando hay una iglesia que se consagra, una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que hace guerra, una iglesia que está en la búsqueda de Dios, viene el ángel de Jehová. Viene Dios a tu puerta, a tu casa, a tu necesidad, a tu matrimonio, a tus hijos, viene Dios. Viene Dios en medio de esa prueba, de esa lucha, de lo que estás
pasando, viene Dios y te dice, ¡hey! ¡Confía! Entregué a mi hijo por ti. Pagué el precio. Te redimí. Confía. Mi querido amigo y hermano, cuando te agarran los bajones, cuando querés tirar la toalla, cuando querés abandonar la carrera, cuando querés abandonar la pelea, cuando querés dejar todo, Dios te dice, ¡hey! Hermano, voy a decir algo que va a pegar un poquito fuerte. Pero es verdad. Muchas mujeres, ustedes esto lo saben, no hace falta que yo se lo diga, hermano. Muchas mujeres hoy tienen un hijo porque Dios hizo milagros. Muchas mujeres. Ahora, muchas están en el Señor, muchas dejaron al Señor. Porque muchas entendieron que lo que se concibió en ese vientre fue por el Espíritu Santo, no por la ciencia, no por lo. Muchas mujeres entendieron que lo que tienen, ese hijo está consagrado, es nazareo a Dios. Y muchas dejaron, se apartaron, y apartaron su familia, apartaron sus hijos, apartaron de Dios, se fueron. Que nunca caigamos en ese error, hermano. Que nunca caigamos en esa equivocación. Porque el vientre de una mujer es santificado, es consagrado. La vida es de Dios, la vida del Espíritu Santo, y la vida está en Cristo, en ti, en mí. Por eso Dios siempre, cuando levantó una voz profética, como Sansón, como Samuel, como Jesús, como que sea, buscó un vientre, buscó una mujer, la llenó del Espíritu Santo, la visitó, la concibió, le dio vida, la programó. ¿Para qué? Para que esa mujer camine con Dios, entienda que Dios le dio ese hijo, Dios le dio el milagro, que tiene que consagrarlo, que tiene que rendirlo. Dios te da la oración, orale a Él, Dios te da el gozo, gozate con Él, alegrate con Él, prepárate en Él, levantate en Él, porque Él es tu Dios. Y más te digo, hermano, nada se le escapa a Él, nada se le escapa. Pedid y os dará, buscáis y hallaréis, llamáis y os abrirá, nada se le escapa. Por eso yo dije, ¿qué estás pidiendo? ¿Cómo estamos pidiendo? Hermano, yo necesito, no sé tú, pero yo necesito cada día ser más lleno del Espíritu Santo. El Espíritu está aquí. La unción está aquí. Que la unción de Dios llene toda mi vida, pero que el Espíritu Santo me llene más de Él, más de su presencia, más de su mosto, más de su aceite, más de su presencia, más de su palabra. A tal punto, hermano, que ya cuando estamos llenos del Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, cuando baja el aceite de la unción, cuando baja la presencia de Dios sobre alguien, ya todo cambia, todo es diferente. Hay personas que comienzan a llorar, personas que comienzan a reír, personas que se tiran al suelo, personas que piden perdón, personas que danzan porque está bajando la unción. La unción, el aceite de Dios, la presencia de Dios. Pero cuando el Espíritu viene a morar, porque hay muchos que todavía no lo tenemos al Espíritu. Hay gente que no lo deja morar al Espíritu, no lo deja trabajar al Espíritu. ¿Sabía eso, hermano? Deja que el Espíritu te toque, que el Espíritu more, que el Espíritu te santifique, que el Espíritu te restaure, te restituya delante de Dios. El Espíritu te hace acepto delante de Dios. El Espíritu te hace ver que Dios es tu Padre y tú eres el Hijo. Dios es mi Padre, yo soy el Hijo, el Espíritu, el Espíritu. Por eso los nazareos
en el nazareato se tenían que apartar para Dios. No podían contaminarse, no podían estar entre los muertos, tenían que estar apartados para Dios. Mi querido amigo y hermano, ¿cuánto más tenés que apartarte? ¿Cuánto más tenemos que entregarnos a Dios? ¿Cuánto más hoy el Espíritu Santo nos dice, heme aquí, envíame a mí, yo te busco, yo te quiero? ¿Cuánto más, hermano? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Si yo te diría que tu familia va a ser exitosa, si yo te diría que tu ministerio va a ser exitoso, si yo te diría que tu matrimonio va a ser exitoso, si yo te diría que tus hijos van a ser exitosos, si yo te diría, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Hay gente que dice, no, no me hable de la familia, no me hable de esto, no me hable del otro, usted no sabe cómo están las cosas. Yo te digo algo, hay un Dios que tiene la última palabra. Hay un Dios que tiene la última palabra. Cuando Dios me llama al ministerio, hermano, primero le voy a contar otra, que usted no la sabe. Yo recibo el don de hablar en lenguas. No sé cuánto hablan en lengua, pero hay que hablar en lengua lo posible. Yo recibo el don de hablar en lengua. El don de hablar en lengua yo lo recibo en un hermano que viene un día a mi casa a visitarme y me oró por un problema. Yo me caigo en el suelo, desvanecido y comienzo a hablar en lengua. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Era nuevito en el Señor, recién empezaba pocos meses. Entonces me dice él, no te asustes, recibiste la lengua del Espíritu. ¿Para qué son las lenguas del Espíritu? Para comunicarte con el cielo. Vayan siguiéndome, hermano, porque esto es muy importante lo que voy a decir ahora. A los demonios no hay que hablarle en lengua, háblele en el idioma que hay que hablar. Pero en la comunicación con el cielo, en la comunicación con los ángeles, usted habla en lengua y adora a Dios. Cuando usted está hablando en lengua, hermano, su espíritu está siendo vivificado en Dios. Hay una conexión directa con el cielo. Y a través de ese hablar en lengua, de esa oración en lengua, del espíritu al espíritu, hay una conexión y baja una unción. La unción comienza desde la cabeza para abajo. Baja el aceite, baja el mosto, baja la presencia, la llenura del Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando decía Freyson, lo quiere? Entonces es por la revelación de la palabra como el Espíritu obra. Y a través de eso viene el crecimiento en tu vida. Aborrecer el pecado, el chisme, la calumnia, viene el cambio, viene la diferencia. Porque tú te estás conectando con un lenguaje celestial, un lenguaje que nadie lo entiende, solamente tu Padre y tú lo entiendes, porque es un lenguaje del cielo. Pero baja la unción, baja la presencia de Dios sobre tu cabeza. Ahora, lo que tenemos que tener nosotros, esto es muy importante, hermano, escuche, que la revelación de Dios, lo que baja, no se pierda. Agarrarla esta porque te va a super bendecir ahora. Jesús habló vino nuevo en odres nuevos. ¿Sí? Vino nuevo en odres nuevos. El odre eres tú, soy yo. El vino tiene que estar acá, acá, acá. Vino es presencia, espíritu de Dios, vida de Dios. Que muchos no tienen, muchos lo han dejado, no lo cultivan, no lo practican, no lo desean. Entonces, no se puede poner el vino nuevo en odres viejos. Dios no va a bajar una unción en alguien que no la quiere. Dios no va a bajar una palabra profética en alguien que no la crea. ¿Está entendiendo, hermano? Amén. Por eso el voto del nazareo, el nazareato, la consagración a Dios. Entonces, cuando tú estás hablando en lengua, estás buscando a Dios. Reprende todo espíritu de emoción, toda sensación, todo lo que
quiera venir a rodearte, que solamente sea Dios contigo y tú con Dios, Dios contigo y tú con Dios, solamente eso. Y vas a ver cómo Dios está obrando. Aún más te digo, hermano, los demonios tiemblan porque tú te estás comunicando con el cielo, tú te estás comunicando con la presencia de papá, tú estás bajando los cielos, tú estás moviendo los cielos, tú estás moviendo las aguas, tú estás moviendo el espíritu, tú estás clamando, tú estás intercediendo, tú estás puesto en la brecha como atalaya. Ahí está bajando la presencia, tu vida está llena de vida, de paz. Eres un odre nuevo, Dios va a poner vino nuevo, presencia del Espíritu Santo. ¿Lo quieres? ¡Recíbelo! Y por último, hermanos, ¿cuántos sienten que se le están quemando los papeles en Dios? ¿Cuántos sienten que estás perdiendo la unción, que estás perdiendo la oración, la fe, el creer, el vínculo? ¿Cuántos sienten? ¿Cuántos sienten que han perdido el primer amor? No me levante la mano. ¿Cuántos sienten que tu tiempo de oración no es el mismo de antes? ¿Cuántos sienten? Escucha, hermano, escucha. Te voy a tirar otra. Agarrala. La hija de Jairo se estaba muriendo. La hija de Jairo se estaba muriendo. Y en medio de todo el tumulto, viene una mujer enferma de flujo de sangre. Dice, si tan solamente tocare su manto, si tan solamente creyere, si tan solamente buscare, si tan solamente me llegare a Él, recibiré el milagro. ¿No será, hermano, que hoy el Espíritu Santo te está diciendo, vos tenés que volver a creer en mí? ¿No será que hoy el Espíritu Santo te está diciendo, tenés que volver a hacer votos para mí? ¿No será que hoy el Espíritu Santo te está diciendo, dejá que baje la unción que yo pongo para que tú la produzcas? ¿No será eso, hermano? ¿No será que ahí tiene que haber un cambio 100% a partir de hoy en tu vida, en tu ministerio, en tu salud, en tu familia? ¿No será eso? ¿No será eso que Dios te trajo hasta aquí en esta noche, tarde, para hablarte del nazareato, del nazareo, de la palabra, de la unción, de la revelación? ¿No será eso, hermano? ¿No será eso que estás perdiendo el vino, estás perdiendo el gozo, estás perdiendo la paz? ¿No será eso, hermano? Pregunto. ¿Por qué muchas veces nosotros vamos para el lado contrario que va Dios? ¿Sabía eso usted, hermano? Muchas veces nosotros vamos para el lado contrario que va Dios. Esta mujer fue para donde estaba Jesús. Si tan solamente tocar el borde de su manto, si tan solamente llegare a Él. Jairo dijo, Señor, vinieron encima y dijeron, no, tu hija murió. Cree solamente, cree solamente. ¿Cómo suenan esas palabras, hermano? ¿Cómo suenan esas palabras cuando Dios te dice, vamos, seguí adelante, levantate, fortalecé, seguí orando, seguí congregándote, seguí creyendo, seguí levantándote, seguí buscando? ¿Cómo suenan esas palabras? ¿Cómo te levantás de las caídas? ¿Cómo te levantás de las pruebas? ¿Cómo te levantás de la lucha? ¿Cómo te levantás de la adversidad? Escuchalo, escuchalo, escuchalo. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama.
nosotros no nos podemos hacer los distraídos. Y no, porque... No. Todos los días, escucha, hay una voz como el estruendo de muchas aguas. Hay una voz como el estruendo de muchas aguas. Todos los días. Todos los días Dios viene a darte un tirón de oreja. Todos los días. Todos los días viene a darte una reflexión. Todos los días. Todos los días Dios viene a plantearte la verdad, a plantearte en su reino. Todos los días. Yo pregunto, hermano, ¿por qué camina la gente en otra dirección que no es la dirección con Dios? ¿Por qué querés seguir sufriendo, seguir padeciendo, seguir enfermo, seguir dolido, seguir empobrecido? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué te sirve? Yo te sustentaré y te levantaré con la diestra de mi justicia. Hermano, somos gente de victoria, de bendición, de progreso, de prosperidad, de grandes logros, de grandes triunfos. Somos gente llena del Espíritu Santo. Gente que sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos, con quién caminamos. Que nuestro Redentor está vivo. Resucitó al tercer día de entre los muertos, está vivo. Eso es lo que nosotros tenemos que concientizarnos, hermano. A saber que Dios puede venir con su ángel a la madrugada, a la tarde, a la mañana, a la noche, no sé. Pero hay una respuesta. Yo te voy a decir algo, hermano, y que esto te golpee muy fuerte. Para los hijos de Dios, para nosotros, es el reino. Para nosotros es la palabra. Un hijo de Dios no puede vivir toda la vida llorando, lamentándose, deprimido. No. Porque el reino de los cielos es la alegría. El reino de los cielos es gozo. El reino de los cielos es paz. El reino de los cielos es bendición. El reino de los cielos es salvación. El reino de los cielos es restauración. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando dice la palabra que el reino de los cielos se ha acercado, la palabra está obrando. La palabra está fluyendo, la palabra está sanando, la palabra está restaurando. Dios te está llamando a un reino diferente. Dios te está llamando a una vida diferente con Él. ¿Me está entendiendo, hermano? Dios te está llamando a una nueva oportunidad con Él, a un nuevo concepto, a un nuevo mover del Espíritu Santo con Él. Lo que ayer fue quedó atrás. Tu problema quedó atrás, tu enfermedad quedó atrás. Hoy es un nuevo día. Hoy es una nueva oportunidad. Hoy es un nuevo poder del Espíritu Santo. Por eso, confía. Te lo vuelvo a decir, confía. Confía. Ten fe, confía. Vamos a orar. Vamos a orar para que en esta noche podamos entender el llamado, el propósito, la visión, la unción, la revelación. Vamos a orar para que en esta noche podamos entender reino. Palabra de Yahweh, palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar para que en esta noche el reino de los cielos se establezca en nosotros. Con un mayor peso de gloria, con un mayor peso de revelación. Vamos a orar. Vamos a orar para que en esta noche todas las pericos caigan, todas las fortalezas caigan. Vamos a orar. Vamos a orar en esta noche para poder ser investidos de la unción del Espíritu Santo. Vamos a orar para que el vino nuevo sea derramado, no del nuevo